Juan, buen día, ¿cómo estás? Walter Pascual te saluda. Hola Walter, buen día. Buen ¿Cómo estás? día. Juan, sos arquitecto. Sí, señor. Hay un tema con los arquitectos en San Martín de los Andes. ¿Mm? Cuando uno planea, yo siempre diferencio en el sentido, porque esto realmente lo vi cuando tuve que construir mi casa, ¿eh? Que lo diferencio entre construir la casa y construir el hogar. En donde uno tiene que ver a futuro los años que va a vivir en esa casa Totalmente. y comete algunos errores. Porque, por ejemplo, no sé, te largas a hacer una construcción gigante y después te das cuenta que a Ujú. los 5 o 7 años te quedaste solo, ¿no? Porque los chicos se fueron a estudiar y te quedás solo y decís, ¿y ahora qué hago con 3 habitaciones? ¿Cómo es este inicio del proyecto, Juan, con tus clientes? ¿Lo charlan, se plantea esta situación? Mira, lo más importante, digamos, a uno lo llaman generalmente eh, y, y es como un papel en blanco, ¿no? Claro. Los clientes tienen intenciones, tienen sueños, tienen algo de programa en su cabeza, pero bueno, después está el trabajo del arquitecto de hacer un buen diseño. Ujú. Lo primero, lo más importante es tener obviamente primero una charla en el estudio, donde el arquitecto y el comitente, como le decimos nosotros, se conocen. Después ir al terreno, porque es muy importante en el terreno, sobre todo en una zona como San Martín, donde la morfología, la topografía es muy variada, Sí, sí, entonces sí, es sí. importantísimo tener el dato del lote. Y se empiezan a tirar las primeras ideas, que son lo que comúnmente se le llamaba, viste, el croquis preliminar. Sí. Hoy es el anteproyecto. Yo trabajo mucho con anteproyecto, una idea ya muy definida, obviamente en base a lo que el cliente quiere. Ujú. Y esa es la etapa donde yo recomiendo todos los ajustes, los faltantes, los agregados, las modificaciones, hay que hacerlas en lo posible siempre en esa etapa, porque Claro. entonces vos llegás a la etapa que sigue, que es el proyecto, con todo muy definido. Y eso es muy importante a la hora de iniciar la obra, porque Mm, vos, todo lo que después quieras modificar en obra, siempre es más complejo. mm. Te altera los costos, te altera Claro, los tiempos. claro, claro. O sea, esa programación que vos pudiste haber previsto se empieza a medio esfumar, digamos, Mm. con todas estas reformas que empezás a Claro, hacer sobre y la marcha, apurado. atrás de eso también hay cálculos estructurales que hay que respetar, ¿no? Sí, sí, totalmente. O Mm, sea, en un proyecto intervienen también además otros profesionales, como por ejemplo en algunos casos un biólogo para hacer un cálculo de fluentes, que sabemos que en San Martín hay lugares donde no hay servicio de cloaca, entonces eso hay que mm, solucionarlo de otra manera, y un ingeniero que hace un cálculo estructural. Ahora están las energías alternativas que también empiezan a formar parte de los proyectos. No es solo el arquitecto, está posteriormente el paisajista, o sea, si se quiere, en un proyecto completo intervienen diferentes profesionales. mm, El agrimensor también, por ejemplo, desde el inicio para sacar una topografía del lote para poder diseñar. mm. El paisajista que interviene, digo, porque esto está bueno, uno muchas veces no lo toma en cuenta, pero cuando uno tiene cierta belleza natural, como es en nuestro caso en algunos terrenos, que vos decís, no, pero ese pino lo quiero dejar porque está buenísimo, esa lomita que hay allí también tiene que quedar, es con quien se define también la ubicación de la casa dentro del lote, la orientación por la luminosidad también, ¿con ellos charlan todos esos temas? Mira, generalmente es un trabajo más del arquitecto, obviamente se puede consultar a un paisajista. Lo que sucede es que el paisajista normalmente interviene más adelante en la obra. Lo que yo siempre hago en los proyectos es conocer el terreno, después Mm, relevar las curvas de nivel con un agrimensor, que es un dato muy importante a la hora de diseñar, tratar de relevar todo lo que tiene el lote encima, o sea, si hay rocas, si hay árboles, claro. porque todo eso te va a definir un poco la ubicación de la vivienda, en el caso que sea una vivienda, y te va a definir las orientaciones. Ujú, Es ujú, algo que, digamos, lo resuelve más el arquitecto y después, obviamente, se mm. consulta a un paisajista, pero la parte de arquitectura, de bioclimática que se está empezando a usar ahora, Ujú, energías alternativas, eso se resuelve más en la parte de arquitectura. claro. ¿Y cuál es el método constructivo más utilizado hoy? Digo, ¿qué es lo que más te pide la gente? Mira, es una buena pregunta.
viste que los arquitectos, hay muchos que siguen una línea de diseño, hay otros que siguen una línea de uso de materiales. Yo elegí una línea y un poco la cosa también con los años me fue llevando, en donde elegí un poco la versatilidad tanto del diseño como del uso de los materiales, porque hoy no a todo el mundo le gusta lo mismo, no a todo el mundo le gusta el mismo sistema constructivo. Yo creo que hay que ayornarse y adaptarse a cada cliente. Me parece que la función del arquitecto es poder satisfacer la necesidad de cada cliente, que no son siempre las mismas. En general, es más, son distintas. El comitente te viene a buscar, obviamente, porque sabe lo que vos hacés como trabajo profesional, pero no todos quieren lo mismo. Claro. Entonces, yo en el diseño me he volcado a hacer diseños que son versátiles, no son siempre el mismo estilo, se puede ver en mis obras, y también lo hago en el sistema constructivo. Yo estoy usando, actualmente me he volcado bastante a los sistemas en seco, porque me parece que son más eficientes a la hora de la termicidad y la ejecución más rápida de la obra. Y la verdad que a mí personalmente me están dando muy buen resultado, y acá son, viste, sistemas que por ahí llegan más tarde. En el resto del mundo están súper probados, son sistemas muy eficientes, muy buenos como aislantes termoacústicos. Bueno, vos sabés que en esto que estás diciendo ahora, que no son conocidos, si bien están en muchas partes del mundo, nosotros, por ejemplo, al momento de decidir el sistema constructivo de la vivienda, algo en lo que le erramos fue en no ver, por ejemplo, las diferencias entre uno y otro, ¿no? ¿Vos este trabajo lo hacés? Digo, por ejemplo, si yo voy y te pregunto, vos nos ofrecés la construcción en seco, a mí me pasó porque yo, después de haber construido todo con ladrillo, después nos llevaron a conocer una vivienda que era construcción en seco y que había una particularidad. Le habían colocado celulosa pro en el material en seco, y era tremenda la diferencia acústica, de temperatura, del tema de los clásicos y famosos chifletes. Digo, ¿vos hacés este trabajo, por ejemplo, de llevar al comitente a otro lugar y decir, bueno, mira, esta es la construcción en seco? Totalmente. Yo lo que hago es, generalmente los clientes vienen y te preguntan y les muestro los pros y los contras en una charla de lo que es cada sistema constructivo. Después se proyecta en base a lo que a él más le cierra, ¿no es cierto? Porque proyectar en diferentes sistemas una misma casa lleva mucho tiempo y no tiene sentido. Claro. Pero sí se le muestra al cliente cuáles son los pros y los contras de cada uno. Yendo a tu pregunta, yo descubrí la celulosa acá en San Martín. La verdad no la conocía porque venía casualmente de sistemas que hoy considero más arcaicos, digamos. La gente sigue usando ladrillo hueco, yo creo, a veces lo uso, pero creo que es deficiente a la hora de la termicidad. Claro. La verdad que cuando conocí la celulosa me impactó, porque era viste, lo primero que pensé, y es lo que los clientes me han preguntado en el estudio, me dicen, pero ¿es papel? Le digo, sí, y yo les cuento todos los pros que tiene. O sea, no es un papel que está reciclado, con lo cual es el primer punto a favor. Vos estás reciclando material que comúnmente se tiraba, y lo estás reutilizando en la construcción, cosa que es un punto muy bueno hoy en día, que hay que cuidar, viste, los recursos. Después me llamó la atención, la primera vez que entré a una obra y la casa estaba abierta, digamos, no tenía las ventanas puestas, todavía era una obra de balloon frame, que el balloon frame es el sistema constructivo de tabiquería de madera, ¿no? Sí, sí. Vi la celulosa puesta, que en su momento esa celulosa era celulosa proyectada sobre la pared, o sea, es una celulosa que se proyecta humedecida y se va cubriendo todo el panel, todo el tabique del lado de adentro. Me llamó la atención la acústica. Claro. No estaban las ventanas puestas y vos de un ambiente al otro no escuchabas nada, porque es un muy buen absorbente acústico. Entonces, cuando vos tenés locales contiguos, es formidable para lo que es absorber el sonido. O sea, el sonido que yo estoy generando ahora, por ejemplo, en el ambiente donde estoy, no pasa al ambiente al lado. Claro, claro. En eso es muy eficiente, y además térmicamente es muy eficiente.
yo a partir de ahí la empecé a usar en todas mis obras, donde yo tengo tabiquería de balloon frame, donde tengo en steel frame la estructura, va celulosa. Claro. O sea, es, digamos, la celulosa va de la mano con ese sistema constructivo. No, actualmente yo en mis obras no estoy usando otra cosa que no sea ese aislante en ese sistema constructivo. Es como decías vos, el tema de la utilización del ladrillo hueco también después te lleva a que si haces una comparación térmica entre una construcción y la otra, si usas ladrillo hueco te tiene que llevar para equiparar, digo, esos parámetros en lo térmico. Con ladrillo hueco tenés que colocar el revoque grueso, el revoque fino, tenés que colocar tabiquería, tenés que colocar telgopor, tenés que colocar shading, digo, gastás más que poniéndole este tipo de sistemas como es el de Celulosa Pro. Sí, es muy caro aislar una pared de ladrillo hueco que ya está ejecutada, digamos. Claro, claro. Es costoso además y lleva tiempos complejos y lleva una mano de obra a la que por ahí no estás acostumbrado, porque estás adaptando un material a una cosa que no es, digamos. Yo creo que hay que elegir sistemas donde vos eso ya lo tengas resuelto y sea cuidar la eficiencia térmica y acústica que tengas en una vivienda. En Seguro. el resto del mundo se está haciendo eso. O sea, sí. en el primer mundo lo que se está haciendo es eso, es cuidar los recursos, cuidar la energía que uno genera, como por ejemplo la calefacción, tratar de preservarla, que no se vaya por los muros y por el techo. Y acá es todo un tema, el tema de la calefacción y del ahorro energético es realmente importante. Juan, yo te voy a invitar para que en algún otro momento sigamos charlando de esto porque es buenísimo. Yo la verdad me copo y empiezo a charlar, pero ya no tenemos tiempo. Pero digo, te vamos a invitar a que en algún otro momento sigamos desarrollando este tema de la construcción de las viviendas y cómo llegar a la etapa porque llega un momento en esta zona en que hay una veda, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Y uno tiene que ir previendo las partes de construcción y demás para decir, bueno, empiezan las lluvias, empiezan las nevadas, acá tenemos que parar, terminamos lo de afuera, seguimos adentro. Te vamos a preguntar sobre todo eso, Juan, si te parece en otro momento. Encantado, la verdad que gracias por invitarme, gracias por este espacio de hoy, Walter, y cuando quieran. Yo siempre abierto a charlar, además la arquitectura es apasionante, así que cuando quieran seguimos charlando. ¿Cómo ubican al arquitecto Juan Manuel Luzuriaga? Mira, yo tengo una web que es juanluzuriaga.com, después tengo un Instagram que es Juan Luzuriaga Arquitecto, pueden ver ahí obras y trabajos en ejecución, y después tengo... Mi email es arquitectoluzuriaga@gmail.com o mi teléfono celular, que no sé si te puedo pasar. Pásamelo, sí, a ver, ¿cómo es? Es 2944-398670. Perfecto. Si no lo anotaron, nos llaman, nosotros les pasamos el teléfono 2944-398670. Juan, te dejo un abrazo enorme, buen finde. Otro para vos, buen finde y muchas gracias por este espacio, Walter. Un abrazo. Un abrazo.